Muy buenos días. En esta ocasión vamos a hacer un nuevo ejercicio para explicar el manejo de clases en el IDE Visual Studio utilizando el lenguaje C#. Para ello vamos a retomar un ejercicio que ya se había analizado anteriormente, que consiste en registrar e imprimir los datos de una persona, el nombre, la edad, el peso y el estado civil. Ya se había previamente identificado los requerimientos, como los pueden observar, y se había diseñado la clase. El nombre de la clase es persona, que tiene 4 atributos: nombre, edad, peso y estado civil, y se ha identificado 2 métodos: registrar datos e imprimir datos. Vamos a ver cómo se realizaría la codificación en C#. Hemos creado ya el proyecto, he adelantado ya el código para ganar tiempo. Ustedes saben que al crear un proyecto automáticamente aparece ya la clase program creada. Lo que hice fue crear una clase adicional, que es la clase persona, que es la que vamos a trabajar. Como se adicionó esa clase, nos ubicamos en el explorador de soluciones y hacemos clic derecho en el espacio, en el nombre del espacio, y elegimos la opción agregar, elegimos la opción clase, marcamos clase y en nombre le vamos a dar el nombre a nuestra clase. Sería persona. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo creada la clase. Simplemente cambiaríamos el nombre, escribiríamos aquí persona y haríamos clic en el botón agregar. Como yo ya lo tengo realizado, pues voy a hacer clic en cancelar. En ese momento va a aparecer en el explorador de soluciones ya la clase persona.cs. Vamos a ir a esa clase y vamos a realizar o a explicar el código de acuerdo a lo que tenemos ya diseñado, cómo vamos a crear esos atributos y esos métodos. Aparece por omisión nuestro espacio de nombre, ejemplo clase persona, que es el nombre que le he dado como se ha guardado el proyecto. Aparece por omisión también ya public class persona. Y esto es lo que el cuerpo de esa clase, todo ese código, eso es lo que vamos a trabajar en este momento, que es, indica cómo se establecen los atributos y cómo se establecen los métodos de la clase. Para los atributos indico que el tipo de acceso, que va a ser public, el tipo de dato. Para nombre he escogido el tipo de dato cadena, es decir, string. Para edad y peso he elegido el tipo de dato entero, nuevamente tipo de acceso público. Para estado civil, que va a ser de tipo char, solamente va a almacenar un carácter. Nuevamente el tipo de acceso es público, el tipo de dato char y el nombre de mi variable, que es estado civil. Observen que simplemente estoy siguiendo lo que ya he diseñado. Por eso es importante que ese diseño esté claro y que corresponda, obviamente, que sea coherente con el código que vamos a hacer, porque primero hacemos el diseño, primero se analiza el problema, se hace el diseño y finalmente hacemos la codificación. Ya he declarado los atributos, lo siguiente va a ser la declaración de métodos. Aquí hay algo adicional, y es que he creado un método adicional que no aparece en la tabla de la clase. Observen que solamente tengo en la clase los métodos registrar datos e imprimir datos. Y aquí tenemos un método adicional, que es el método constructor. Este es un método que, si bien no es indispensable que vaya, pero sí es muy importante que ustedes tengan ya la costumbre, al hacer programas, de trabajar con este método constructor, porque se utiliza para inicializar las variables o los atributos de la clase. Cada vez que se crea una instancia de clase, automáticamente se va a ejecutar este método. ¿Qué características tiene? El nombre del método, solamente mire que la sintaxis es un poco diferente. Solamente indico el tipo de acceso, public, y el nombre de este método tiene que ser igual al nombre de la clase. Y le agrego paréntesis para indicar que es el método. Entonces me quedaría public, el nombre de mi clase es persona, entonces el método constructor se va a llamar persona, porque no tenemos que llamarlo. Automáticamente, cuando se cree una instancia, un objeto de esta clase, automáticamente se lo va a llamar y se va a ejecutar este código. En el código le he indicado, lo que he hecho es inicializar las variables. A nombre le he asignado un espacio
es decir, no va a aparecer nada. En edad le asigno el valor 0, a peso el valor 0 y a estado civil también un espacio. ¿Qué diferencia hay entre nombre y estado civil? El tipo de dato. Nombre es un tipo de dato cadena y las cadenas se indican con comillas dobles. Estado civil es un tipo carácter, almacena un solo carácter y se indica mediante una comilla sencilla. Aquí le estoy indicando que va a haber un espacio es un carácter. Ese es el valor que le estoy asignando. Ahora sí, vamos a explicar el método registrar datos. ¿Qué tarea va a cumplir ese método? Ese método lo que va a hacer es simplemente mostrarle al usuario mensajes indicándole qué debe digitar. Por lo tanto, utilizando ConsoleWrite, una cadena que le indica digite su nombre y ese nombre lo va a almacenar en la variable que ya está previamente definida, que la he llamado nombre. Aquí no hay ninguna conversión porque todo lo que digita el usuario automáticamente es de tipo cadena. Cuando le digo que solicite la edad va a ser de tipo entero. Necesito hacer la conversión. Lo que digita el usuario automáticamente es de tipo cadena. Por lo tanto, tengo que hacer la conversión a tipo entero. Aquí lo estoy haciendo y aquí estoy haciendo una validación utilizando el ciclo while. La condición es mientras la edad sea menor que 0 o la edad sea mayor que 100, le va a mostrar este mensaje, que la edad es incorrecta y que por favor digite nuevamente. Para el siguiente dato he utilizado el ciclo while, pero en su otra versión. El primero, la condición va al inicio y en la segunda versión de do while, la condición va al final. Entonces le indico, empiezo el ciclo con do, abro llaves y le indico digite su peso, almacene el peso que es de tipo entero en la variable peso, nuevamente le estoy indicando que convierta ese valor a entero y la condición es mientras el peso sea menor que 20 o el peso sea mayor que 200. ¿Qué sucede si esta condición se cumple? Cualquiera de las dos. Le va a aparecer nuevamente el mensaje digite peso. Y para el estado civil, le indico también mediante un ciclo while para ir controlando esos datos que el usuario digita, le indico que digite el estado civil. Aquí una aclaración muy importante que cuando le solicitemos al usuario datos le indiquemos cómo debe digitarlos. Porque si nuestra variable es de tipo carácter y le decimos al usuario digite su estado civil y él digita la palabra casado, pues se va a generar un error porque no va a almacenar esa palabra. Se va a generar un error allí. Entonces, solamente se necesita digitar un carácter y le estoy indicando que para casado digite C, para soltero S y para otro estado civil la letra O. La condición indica si el estado civil es diferente de C y es diferente de S y es diferente de O, entonces debe imprimir nuevamente que digite el estado civil. Terminamos el primer método. Vamos con el segundo método, que se trata solamente de imprimir los datos. ¿Cuáles datos? Los que ya están registrados. Aparece un mensaje con write line, datos registrados, y simplemente muestro los datos que ya he registrado. El nombre y le indico la variable donde está ese dato. Lo mismo para edad, lo mismo para peso. Y el estado civil es más conveniente, como solamente se ha guardado una letra, es más conveniente indicarle la palabra completa. Entonces he utilizado un switch que evalúa el contenido de la variable ESCID. Solamente va a tener un carácter. Si es la letra C, va a escribir estado civil casado. Si es la letra S, va a escribir estado civil soltero. Y si es la letra O, estado civil otro. Ya tenemos entonces diseñada nuestra clase. Vamos ahora a la clase program. Indispensable entonces la creación de una instancia de la clase para poder trabajar con esa clase que he creado. Necesito crear una instancia de clase o un objeto. ¿Cómo se crea el objeto o esa instancia? Empiezo por indicar el nombre de la clase. Aquí está, persona, que así se llama mi clase. Luego le doy un nombre a ese objeto. Mi objeto se va a llamar persona 1 y le indico igual a new person. Esa es la forma o la sintaxis para crear una instancia de la clase persona. Solamente va a trabajar para un dato, para una persona. Si necesito otro, debería crear nuevamente con la misma sintaxis crear otro objeto que lo debo llamar de una manera diferente. Y aquí estoy llamando a los métodos que he creado. ¿Cómo lo llamo?
ya tengo mi objeto que se llama persona 1, entonces persona 1 punto y llamo y indico el nombre del método que es registrar datos con paréntesis porque no lleva ningún argumento. Persona 1, imprimir datos con paréntesis y los paréntesis van vacíos porque no tiene ningún argumento que enviar. Vamos a ejecutarlo y tenemos, digite nombre, Ana, digite su edad, -5. Edad incorrecta, por favor, digite nuevamente la edad. Bien. Digite su peso. Voy a escribir 5. Miren que no me apareció un mensaje, pero me pide nuevamente peso. Todo eso se debe a la programación. Si queremos que aparezca un mensaje, pues tenemos que indicarlo en la programación. Digite su peso, voy a escribir 55, que es un valor correcto, ahora sí. Digite su estado civil, voy a escribir la letra W, que es un valor incorrecto. Nuevamente me solicita un estado civil, voy a elegir una letra X y me sigue solicitando hasta que digite una letra correcta. Voy a escribir C. Ya se ha ejecutado el primer método y ahora se ha ejecutado el segundo método, que es imprimir los datos almacenados. El nombre Ana, la edad 25, el peso 55 y el estado civil casado, que son los datos que yo he digitado y que por supuesto se guardaron cuando se ejecutó el método de registrar datos. Esa sería entonces la explicación del ejemplo para el manejo de la clase persona. Gracias por su atención.